Muy buenas noches. Como igual que los compañeros, soy egresado de esta facultad, así que estoy en mi casa también. Estudié Derecho aquí, así que pasé por esa silla. Y más, hablo de alegría ver esto lleno, más no por tanto porque sea el alma mater de uno, sino por el tema. Un tema de estatus y un foro lleno, yo creo que eso levanta una bandera de lo que es el reflejo del país. Así que en estos días y ante eventos como estos, el que diga que el estatus no está en issue, pues vive no en este país, sino vivirá en otro planeta, porque ya está en los otros países. Se está hablando del estatus de Puerto Rico, empezando por Estados Unidos, que es lo que nos trae aquí. La reconsideración de los casos insulares. Como se planteó por los presentadores, los casos insulares plantearon la teoría de qué iba a hacer Estados Unidos con esos territorios de nueva adquisición, ya fuera por ocupación, invasión o por tratado. En el caso de Puerto Rico fue por tratado, y generaron la teoría híbrida que magistralmente el profesor Goffin planteó en su ensayo y que la profesora entendió también que era igual de magistral y citó esa teoría híbrida entre la teoría imperialista y la teoría racista, pues salió la teoría racista e imperialista. Y no es casualidad, el colonialismo es una forma de racismo. Nos ven como una población inferior, incapaz de autogobernarse, extranjeros, y que pues, por esas dos cualidades jamás vamos a ser ni seremos capaces de formar parte de los Estados Unidos. Así que, tomando un poco el origen siguiendo con el origen de las teorías de los casos insulares, estos son artículos de revista que se escriben en la Facultad de Derecho de Harvard para el final del siglo XIX. Y era esta encomienda que tenía la Facultad de Harvard, la Universidad de Harvard, de hacer, como quien dice, el trabajo sucio al Tribunal Supremo y al gobierno de los Estados Unidos. Cómo crear una doctrina que se aleje del liberalismo que exponía a los Estados Unidos ante el mundo, una nación joven que se despojó del imperialismo británico y que ahora mismo se encontraba con colonias y territorios en el Caribe y hasta el Pacífico. Pues la Universidad de Harvard produjo estas teorías, las cuales Estados Unidos validó a través de jurisprudencia del Tribunal Supremo y siendo pues la norma que hasta hoy rige. ¿Por qué es importante subrayar el papel que desempeña la Universidad de Harvard? ¿Por qué tenemos que hacer hincapié en ello? Bueno, pues naturalmente, si ahí nació la teoría, de ahí tiene que surgir el cambio. Y es importante subrayar por qué tuvieron esa encomienda en ese momento y por qué se van a reconsiderar ahora. Pues naturalmente, para contestar esas preguntas, tenemos que ponernos en el lugar de la metrópoli, del invasor en nuestro caso, y ponernos en esa óptica de aquella época y de esta. ¿Y cómo uno se pone en esa óptica? Sencillo. ¿Qué le convenía a los Estados Unidos entonces y qué le conviene ahora? Nosotros tenemos que hacer un recuento que nos tomaría toda la noche o quizás un simposio de un mes en el recuento de cómo han cambiado los intereses de los Estados Unidos frente a Puerto Rico desde 1901, que fue cuando se decidió Bidwell, hasta el momento. Han pasado muchísimas cosas allá y han pasado muchísimas cosas acá, pero hay cosas que no podemos pasar por alto. Y en esa primera mitad del siglo XX las circunstancias eran muy distintas. Estados Unidos estaba arrancando como potencia mundial, se dieron muchísimas circunstancias, acá también se dieron distintas circunstancias, imponen la ciudadanía americana a principios del siglo XX, se dan las guerras mundiales, culmina la Segunda Guerra Mundial y ahí es que Estados Unidos se encuentra con su propio fantasma y esos fantasmas que tenía escondido en el armario, que era esa colonia en el Caribe. Profesaba con los países, ¿verdad?, victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, el que ustedes tienen colonias y distribuyó y entregó en África y en Europa Oriental, pero ellos tenían su problemita aquí en el Caribe. Y es como mencionaban los compañeros que presentaron el libro, haciendo referencia a los ensayos, que logran que Puerto Rico salga de la lista de territorios colonizados según las Naciones Unidas, el cuerpo que se formó a raíz de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto se entrelaza. ¿Y cómo salimos de esa lista? De la forma engañosa que el profesor
muy hábilmente manifestó en su ensayo, de la forma engañosa, induciendo error a la comunidad internacional sobre un pacto, sobre un consentimiento de los puertorriqueños, y ciertamente aquí no hubo tal consentimiento. Así que, y si no hubo consentimiento, ¿dónde decía que se habían revocado estos casos insulares? En ningún sitio decía eso. O sea, le cambiamos el nombre, le pusimos maquillaje a toda esa doctrina nefasta y a todas esas características nefastas que Estados Unidos nos dio. Seguíamos siendo ese territorio que pertenecía a, pero no formaba parte de él. Seguíamos siendo esa raza inferior que no puede autogobernarse. Seguimos siendo todo lo que los casos insulares manifiestan. Así que, incluso referirnos al ELA como lo que somos, es también un eufemismo. Tenemos que referirnos a lo que somos, al territorio no incorporado, que es Puerto Rico, territorio no incorporado a los Estados Unidos. Y siguiendo, ¿verdad?, el recuento histórico, ya después de la segunda mitad del siglo XX, en esa segunda mitad del siglo XX, continúa la evolución aquí y allá de lo que es la sociedad, ¿verdad?, puertorriqueña, las corrientes políticas. En esa mitad del siglo XX en Puerto Rico la política era muy distinta a lo que es ahora. El movimiento independentista era mucho más amplio, era el segundo partido, y Estados Unidos pues también tomó eso en cuenta y le seguía conviniendo tenernos como nos tenían. Era a conveniencia de ellos. El Partido Independentista se funda en el 46, el Partido Nacionalista cerca de ahí también, y sí teníamos la conciencia y la teoría de que la colonia y el territorio tal como estaba no le convenía a los puertorriqueños. Pero a Estados Unidos nunca le ha importado qué es lo que le conviene a los puertorriqueños, solamente lo que les convenía a ellos. Y me dicen que me faltan 5 minutos, pero podemos seguir con el recuento histórico. Y en esa trayectoria, los avances en la comunidad internacional, en la ONU, en Washington, siempre recibíamos, tanto los independentistas como las otras fuerzas descolonizadoras, siempre recibíamos la misma propuesta. Eso es problema de ustedes se tienen que poner de acuerdo, o cuando se celebraban plebiscitos en los que se resultaba victorioso el ELA, o no resultó victorioso nada en alguno, que eso fue un mensaje muy vacío para los Estados Unidos. Eso es problema de ustedes consintieron al ELA, ustedes están consintiendo a lo que hay, y los independentistas representan una minoría muy grande. Todo eso falleció, ¿verdad?, desvaneció ya al principio de este siglo. Somos una generación que tenemos la facultad de decir, vivimos en el siglo pasado y vivimos un siglo nuevo. Ya los puertorriqueños no consentimos al régimen colonial. Desde el 2012, una abrumadora mayoría de puertorriqueños, el 54% de los electores del 6 de noviembre del 2012, con una alta participación electoral, repudió el sistema colonial. Y Estados Unidos está ahora en una posición distinta frente al mundo, porque los foros internacionales que decían que eso era problema de nosotros y que estábamos consintiendo y que éramos muy pocos, ahora le están diciendo a Estados Unidos y nos están reconociendo a nosotros, son muchos los que no quieren seguir como están. Y a eso le añadimos la enorme crisis económica que estamos viviendo. Bendito sea Dios, Estados Unidos tiene ahora un problema que decidió crear y que le está creando más problemas a ellos de los que vivimos nosotros y de los que tiene el gobierno colonial. Estados Unidos se enfrenta a una deuda de 73.000 millones garantizada por el dinero de los contribuyentes norteamericanos. Así que, retomando el origen de los casos insulares y la conveniencia de los Estados Unidos frente a su situación con Puerto Rico, ahora mismo, ¿qué le va a convenir a los Estados Unidos? El status quo. A Estados Unidos es el menos que le conviene que nosotros continuemos con el estatus territorial actual. Así que, sí, esto no es casualidad. La iniciativa de Harvard de hacer el foro y de plantearse como institución que tienen que reconsiderar los casos insulares es la continuación de la teoría de qué vamos a hacer con estos territorios, porque ya se encontraron con la pared de frente y tienen que hacer algo. Porque no hacer nada no es una opción. Naturalmente, difiero del compañero que me precedió. Yo creo que es al revés. Yo creo que los estadistas son estadistas porque les tienen miedo a la independencia por no ser independentistas, porque la independencia es el camino natural de los pueblos. Si no, existiría un solo país.
muchos mecanismos para resolver el estatus, hay muchos discutiéndose ahora mismo. Se ha hablado de la Asamblea Constitucional del Estatus. Nosotros planteamos la Asamblea de Estatus, que es en esta crisis que estamos, tanto aquí como allá, crearles la crisis mayor a los Estados Unidos y ponerlos en posición de plantearnos a nosotros, a las tres corrientes que estamos aquí descolonizadoras, bajo qué condiciones estuvieran dispuestos a negociar. Ya sea cómo hacer la transición a la independencia, porque esa no depende de ellos. O sea, si nosotros decidimos ser independientes, nos tienen que dar como un derecho natural de todos los que estamos aquí y los que están allá afuera. Ahora, ¿cómo sería su actitud hacia la estadidad si estuvieran primero dispuestos a darla y en qué condiciones? Y si estuvieran dispuestos a una libre asociación y en qué condiciones. Y con la libre asociación, pues miren, yo creo que nosotros nos merecemos mucho más que eso, porque los países que gozan o están bajo ese sistema son países que tienen una población de entre 1.000 personas y 100.000. Y esa población la tienen muchos pueblos de Puerto Rico. Así que un país con 3.5 millones de habitantes, con 5 millones allá, puede lograr mucho más que un pacto o un tratado con Estados Unidos para que dejen algunas bases militares aquí y libre tránsito. Eso lo podemos lograr con la independencia y más. Así que en la coyuntura que estamos y en las ganas que tiene Estados Unidos de bregar con el asunto, ya sea a través de Harvard o a través del Congreso, que están pidiendo la luz por señas tímidamente, pero necesitan un empujoncito. Así que ese empujón grande se lo tenemos que dar nosotros para resolver esto y que por fin en Puerto Rico manden los puertorriqueños, que somos quienes mandamos en nuestra casa. Gracias.